No pasa una sola semana que no tengamos un sismo en nuestro país. Hasta el momento de grabar este programa, el más reciente fue el día miércoles 15 a las 2 de la tarde y 13 minutos a 61 kilómetros al noreste de Cotahuasi, Arequipa. Son mensajes de la naturaleza para estar siempre prevenidos. Günter Grass nació en Alemania y Eduardo Galeano en Uruguay, pero ambos son dos de los más reconocidos escritores del último siglo en la cultura universal y ambos partieron en la misma fecha, lunes 13 de abril. En el Perú, abril fue declarado el mes de las letras por el numeroso grupo de escritores que nacieron y murieron en este mes. Esa larga lista se ha incrementado con dos celebridades universales que sorpresivamente partieron simultáneamente el lunes 13 de este mismo mes. Günter Grass en Alemania y Eduardo Galeano en Uruguay. Günter Wilhelm Grass, escritor y artista alemán, ganador del Premio Nobel de Literatura y Premio Príncipe de Asturias de las Letras, falleció a los 87 años de edad en el hospital de la ciudad alemana de Lübeck. El afamado escritor había nacido el 16 de octubre de 1927 en Ganzak, antes Danzig, Alemania, hoy Polonia, en el seno de una familia humilde. Desde niño mostró talento para el dibujo y la escritura, por eso decidió convertirse en artista. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, lo convocaron para el servicio militar, durante el cual fue herido y capturado por tropas estadounidenses. Tras su liberación en el año 1946, trabajó como labrador y minero. Grass fue considerado el más importante escritor en lengua alemana de la posguerra, alcanzando fama mundial con la publicación de su novela El tambor de hojalata, en el año 1959, donde describe la Alemania de su niñez. La novela fue llevada al cine con éxito notable. There was once a drama who hated the world of grown-ups. Oscar! Oscar! En el año de 1999 recibió los dos más prestigiosos galardones del mundo literario, el Nobel de la Literatura y el Príncipe de Asturias de las Letras. Günter Grass tuvo una activa participación política durante toda su vida. Es por ello que antes y después de recibir el Premio Nobel en 1999 fue atacado de diversas maneras. De sus muchas obras, además del tambor de hojalata, destacan su polémica autobiografía Pelando la cebolla, publicada en el año 2007, donde relata su infancia, su vida como soldado, sus inicios como escritor, su relación con el Papa Benedicto XVI, además de su paso a los 17 años por las fuerzas hitlerianas Waffen-SS, las fuerzas juveniles nazi. Hombre de izquierda, polémico, amante de la cocina, el buen vino y la familia, Günter Grass fue el escritor alemán de la segunda mitad del siglo XX, más conocido en el extranjero. Su muerte deja un vacío cultural en la historia de la Alemania moderna tras la guerra. Eduardo Galeano fue un escritor inquietante. También fue poeta, caricaturista político e intelectual de izquierda. Nació en el Uruguay, pero en su corazón y en su pluma hubo espacio para toda Latinoamérica. Por eso, no asombra que muchos años después, una de sus publicaciones más populares siga siendo Las venas abiertas de Latinoamérica, escrita en 1971. Panfleto que fue censurado durante las dictaduras de Uruguay, Argentina y Chile, en el cual detalló la historia de la región y la forma como ésta había sido explotada por Europa y Estados Unidos.
Gracias a ello, llegó a ser reconocido como uno de los escritores más célebres del continente. Hace poco en una entrevista que me hicieron en Madrid, hace bien poquito, un periodista me dijo, dice, yo leyendo tus libros siento que tú tienes, me dijo, un ojo en el microscopio y otro ojo en el telescopio. y me pareció una buena definición, por lo menos de mis intenciones, de lo que me gustaría hacer escribiendo. Ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado. Las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar. Ese micromundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. Y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo desde el ojo de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas asomarme a las cosas que son más grandes, ¿no? A los grandes misterios de la vida, al misterio del dolor humano, pero también al misterio de la humana persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos. ¿Le gusta lo que se piensa en Europa de América Latina o no nos enteramos de nada? Vistos desde arriba, son todos enanos, y vistos desde abajo, todos gigantes. Hay que recuperar la visión horizontal, la solidaria, respetar a los demás, saber que por suerte somos todos diferentes en este mundo y que nadie tiene el derecho de imponer a los demás su propia verdad como si fuera la única verdad posible. Nació en Montevideo en el año de 1940 en el seno de una familia acomodada, católica y de ascendencia europea. Antes de ser un escritor de izquierda, comprometido por cierto, se desempeñó en varios oficios como obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco. Cuando estaba en la universidad dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri, y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte, y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. La política, la historia, el fútbol y la sociedad en la que vivimos fueron sus temas de toda la vida, a los que dedicó sus pensamientos más agudos, plasmados en títulos como Memoria del Fuego, de 1982, que al igual que Las Venas Abiertas de Latinoamérica, se tradujo a 20 idiomas. El fútbol a sol y sombra, de 1995. Patas arriba, Escuela del Mundo al Revés, de 1998. Bocas del Tiempo, del 2004. Los Hijos de los Días, del 2011, y Mujeres, del 2015. ¿De dónde nace el amor? ¿De Primero dónde? si lo ha conocido. El amor, y alguna idea tengo. Me han contado algunos amigos que conocen el tema. Yo la verdad es que de eso no te puedo hablar mucho porque lo he practicado solo besando estampitas en mi infancia católica. Pero después ya no. ¿Qué busca el amor? ¿De qué nace? ¿Qué busca? El amor va, supongo que el amor entre la pareja, Sí, claro. que puede ser hombre-hombre, Claro, ahora claro. por fin se empieza a aceptar eso, o mujer-mujer. ¿Y cuál es el principal hombre-mujer. enemigo? Usted que tiene experiencia del Pero amor. yo creo que es la necesidad de no terminar en uno mismo, ¿verdad? En esta necesidad humana de ser dos, que ahí los hombres corremos con desventaja, porque nosotros
No podemos ser dos, y ella sí. Sí. Al menos mientras duran los 8 o 9 meses del embarazo, una mujer es dos. Sí. Y ese gustito no lo tenemos, lo podemos imaginar, pero no lo podemos conocer. Y yo creo que esta necesidad de que dos sean uno, de que 1 más 1 dé como resultado 1. Esta necesidad, que es un hambre imposible de saciar, ¿verdad?, es la que nos conduce a buscar y a encontrar muchas veces el amor en pareja. Pero claro, el amor en pareja, ahí es donde uno descubre que en realidad esta idea de que 1 más 1 es 1 nace de que uno quiere que el otro sea como uno. O sea, que es una estúpida proyección machista de la forma más repulsiva de la propiedad privada, que es la propiedad privada de las personas. Que en realidad una buena relación de pareja es cuando 1 más 1 da 2. Galeano tuvo importantes reconocimientos a lo largo de su vida, incluyendo el premio Casa de las Américas en los años de 1975 y 1978, premio del Ministerio de Cultura del Uruguay 1982, 1984 y 1986, American Book Award en 1989, premio Stig Dagerman en el 2010 y premio Alba de las Letras en el 2013. José Mujica ha descrito al autor como un elegido a lo largo de los últimos 40 años que dignificó a América Latina. El expresidente ha añadido que Galeano era un autodidacta que se fue puliendo a sí mismo y masificó una cultura difícil de encontrar en un universitario. Pronto nos veremos, o en Sevilla o en Montevideo. Sí, nos estamos viendo. Nos estamos La viendo. despedida esa mexicana que es la más linda de todas. ¿Cuál Nos es? estamos viendo. Nos estamos viendo. Sí. Hay otras despedidas, las porteñas, ¿cómo serían? No, esas no me gustan tanto, son más normalitas, digamos, pero esta nos estamos viendo, que además es intraducible. Yo he intentado traducirlo a otras lenguas, no se puede. Es un privilegio de la lengua española poder decir nos estamos viendo. Se las trae, esas 3 palabritas se las traen. Significa que tú te dejas de ver, pero te sigues viendo. Nos estamos viendo. De alguna mágica manera, la mirada sigue viendo. El escritor uruguayo falleció el lunes 13 de abril en Montevideo a los 74 años de edad, víctima de un cáncer de pulmón. La idea de la muerte individual deja de tener importancia si uno adquiere la certeza de sobrevivir en los demás. Sobrevivir en las cosas que quedan, dijo textualmente Galeano hace más de 30 años. Y al parecer, no se equivocó. Sus ideas y sus palabras sobrevivirán en las personas que lo siguieron, quienes al igual que él mantienen viva la esperanza de que el mundo se arregle algún día. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. A pesar de los muchos libros que escribieron, los recordaremos básicamente por el tambor de hojalata y las venas abiertas de América Latina.
La Biblioteca Nacional del Perú presenta a manera de homenaje una exposición de arte a la memoria de Carmen Checa de Silva, notable bibliotecóloga que trabajó por la promoción y expansión de las bibliotecas públicas del Perú. Las bibliotecas públicas de hoy están identificadas con la inclusión social y son ejes de desarrollo, y curiosamente este sueño de este Sistema Nacional de Bibliotecas lo pensó desde un inicio Carmen Checa de Silva, que inventó en el Perú los bibliobuses para poder llevar libros a las zonas más apartadas de Lima, manifestó Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional. En la Galería del INNA de Miraflores se inauguró la muestra Luz LEDs, obra reunida, retrospectiva 1991-2015. Esta exposición resume los primeros 24 años de ejercicio pictórico ininterrumpido de Luz LEDs, una de nuestras más destacadas artistas plásticas. Let's Payet forma parte de la memorable generación de creadores peruanos activos durante la segunda mitad de la década de los 80, periodo crítico y paradójicamente pródigo en propuestas artísticas notables. Desde su aparición, su lenguaje plástico eminentemente figurativo ha evolucionado sin dejar de ser inconfundible, poniendo a prueba sus premisas conceptuales, pues desde entonces su propuesta ofrece diversas miradas sobre el individuo y la problemática de su comportamiento como ser social, apunta el crítico de arte Manuel Munive, curador de la muestra. La Galería de San Isidro exhibe Angular 2, una muestra que reúne la obra reciente de 4 pintores, 2 escultores y un grabador, cuyos lenguajes coincidentemente se fundamentan en indagaciones diversas sobre lo geométrico. Esta muestra puede considerarse como la segunda versión de Angular realizada el año 2008, cuya curaduría estuvo también a cargo de Manuel Munive. Esta exhibición surge a propósito del centenario del Manifiesto de Suprematismo 1915, la vanguardia rusa liderada por Casimir Malevich, a partir de la cual las formas geométricas básicas, especialmente el cuadrado y el círculo, ingresan al espacio pictórico reclamando para el arte una función depurativa, opuesta a la representación tradicional. Para Malevich, esa búsqueda de la pura sensibilidad radicaba en el ejercicio de la abstracción geométrica. Posteriormente, el lenguaje geométrico se reeditaría a través de diferentes tendencias a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. La abstracción postpictórica, el arte óptico, el filo duro, el minimalismo y el neo-geo, entre otras. La Sala de Arte del Centro Cultural Británico de Miraflores acoge la exposición La selva misma del artista César Calvo de Araujo, primera muestra retrospectiva del artista amazónico peruano más importante del siglo XX, quien fue pintor, escultor, escritor y músico. Ahora, más que nunca, es preciso recuperar el legado de Calvo de Araujo porque fue pionero en entender la Amazonia como un espacio para pensar a partir del arte, las problemáticas y conflictos comunes a toda la humanidad. Calvo de Araujo creó una tradición con la que los artífices de generaciones posteriores estamos en deuda, por sus descubrimientos, técnicas y finas observaciones sobre la población y el paisaje de la región. Él pintó la selva y las dificultades que enfrentan sus habitantes, y aunque no representa los valores convencionales de las vanguardias artísticas de su tiempo, su obra es visionaria en términos de políticas sociales y culturales para la región, de conservación de sus recursos y de reconocimiento del valor de las comunidades indígenas que viven en ella. La Galería Ivonne Sanguinetti presenta la exposición individual Akari de Michiko Aoki, escultora de origen japonés radicada en Lima desde 1979. Michiko busca la simplicidad, y debemos agregar que logra encontrarla en la sutil línea extraída en cada una de sus piezas, en el vínculo intuitivo que establece con su material, en la ausencia de preconcepciones como paradigmas de su ejercicio creativo. La escultora no prevé, no espera, no desea. Su acción se inicia en un punto sin carácter que la conduce hacia el universo infinito de la forma que la piedra en su mano desea revelar. En Akari, Aoki parece encontrarse, sin embargo, con 2 nuevos elementos que deslizan un cambio en su diálogo.
Como un desvelamiento descubre la perpetua potencialidad de lo mutable. La unívoca configuración de un elemento es liberada dotándolo de multiplicidad de sentidos al transitar del punto a la línea, de la unidad a la complejidad del conjunto. Y como un componente que se decanta naturalmente de la piedra surge también la luz. Una luz que vitaliza, acoge y evidencia el misticismo envuelto en la poética fertilidad de la piedra. Bien, chères mesdames et chers messieurs, damas y caballeros, con ustedes, nuestra amada Piaf. Celebrando 100 años del nacimiento de Edith Piaf, una de las cantantes más trascendentes de la música contemporánea francesa, se presenta en el auditorio de la Alianza Francesa la obra Piaf, escrita por la dramaturga británica Pam James. Esta versión es dirigida por Joaquín Vargas Acosta y cuenta con las actuaciones de Patricia Barreto, Nidia Bermejo, Caterina Donofrio, Omar García, Carlos Casella, Sebastián Reátegui, Mariano Sábato, Armando Maeta, Gonzalo Tuesta y la actuación especial de Carlos Victoria como Luis Leplé. La cantante de origen francés Edith Piaf cautivó al mundo con su voz y su pasión por la vida y la libertad. Su vida, aunque corta, fue muy intensa, y es a través de pasajes de su carrera, de sus fracasos y triunfos, de sus amores y sus canciones, que la obra basada en su vida permitirá conocer a una mujer que logra sobrevivir y florecer desde la miseria. En particular Piaf viaja por todo este tipo de emociones, entonces es como momentos bastante propios, privados, entonces es muy intensa la obra. Hemos preparado como que mucho tiempo la voz, el canto, el manejar el francés, en unos casos el alemán, el inglés. Aunque nació en Ancash, Carlos Fermín Fiscarraldo es un personaje legendario de la selva peruana. Se han escrito muchos libros acerca de su vida, no pocos con datos más o menos inventados, y hasta una película que filmó Werner Herzog con Claudia Cardinal y Klaus Kinski, en la que también actuó Leoncio Bueno. Rafael Otero Mutín ha publicado una biografía de uno de los personajes más controvertidos de la selva peruana. ¿Cuánto hay de leyenda y cuánto de realidad en las biografías, películas e historias que se han hecho de Carlos Fermín Fiscarral? Bueno, la película Fiscarraldo, que es extraordinaria, es ficción, ¿no? Lo único verdadero de la historia ahí es el pase del barco de una cuenca a la otra, de la cuenca del Ucayali Urubamba a la cuenca del Manu Madre de Dios. Por el actual Istmo de Fiscarral. Por lo que hoy se llama el Istmo de Fiscarral. Pero el mismo Fiscarral contribuyó a eso, inventándose también algunas leyendas, ¿no? No, o sea, Fiscarral no escribió nada. No, claro. Y el que hizo la leyenda fue el señor Reina, ¿no? Que lo trató de engrandecer innecesariamente con falsedades, diciendo que había viajado a París, que sus hijos habían estudiado mientras él vivía en París, cosa que no es verdad. O sea, Fiscarral nunca salió del Perú. Al único lugar que fue fuera de los límites del Perú fue a Bolivia, en el Madre de Dios, en una barraca que se llamaba El Carmen.
Pero por lo demás, indudablemente la vida de Fitzcarrald es llena de aventuras, ¿no? Es da para hacer películas. Sí, es un personaje realmente increíble, ¿no? Sabemos que nació en Ancash. ¿Cómo llegó su padre a esa región y cómo deriva luego Fitzcarrald a la selva? El apellido de Fitzcarrald es Fitzcarrald. O sea, hay también la leyenda establecida por Reina en la que dice que su nombre era Fitzgerald, pero como era tan difícil de pronunciar, lo cambia a Fitzcarrald. Que era más difícil todavía. Bueno, sin embargo, yo entre las lecturas que hice durante la investigación que realizaba sobre Fitzcarrald, encontré el libro de Wiener, que por esas casualidades fue a San Luis de Huari, de donde es el Callejón de Conchucos, de donde es Fitzcarrald, y llevaba una carta para el padre de Fitzcarrald, que era un norteamericano de ascendencia irlandesa o irlandés directamente, no está muy claro eso, y en donde él relata que está llevando esta carta para el señor Fitzcarrald, que arrastra las R's como un buen descendiente de irlandeses, ¿no? Y lo dice él con todas sus palabras en el libro de sus viajes por Perú y Bolivia de Wiener. Entonces ahí desmiente pues la versión de que era Fitzgerald y se cambió a Fitzcarrald. El título de este libro es Pionero y depredador de la Amazonía. ¿Por qué? ¿Cuánto hubo de lo uno y cuánto de lo otro? Bueno, indudablemente que Fitzcarrald fue un pionero, desde el punto de vista de que descubrió un área que antes era totalmente desconocida para el resto del país. Incorporó el área del Manu, del Madre de Dios, a nuestra, como dirían los historiadores, a la heredad nacional, ¿no? Y eso ya lo convierte de por sí en un pionero, además de haber recorrido toda la parte sur de nuestra Amazonía, el río Tambo, el río Apurímac, el Urubamba, el Camisea, bueno, el Manu y el Madre de Dios hasta llegar a Bolivia, ¿no? Eso por el lado de pionero. Y por el lado de depredador, yo no me canso de repetir que una de las cosas que más me impresionó de la vida de Fitzcarrald es el encuentro que tiene él con los Harambuts en el río Manu. Cuando él llega al río Manu se encuentra con una población de 500 familias de la etnia Harambut, a los que él se aproxima y los invita a trabajar con él en el caucho. Los Harambuts le dicen que de ninguna manera iban a trabajar con él, que él estaba destruyendo la selva, que estaba sangrando sus árboles, estaba matando los animales que eran la alimentación de ellos, y que en consecuencia ellos no aceptaban que él estuviera en esa tierra y que se retirara. Acto seguido, y esto es un buen alegato para la consulta previa, acto seguido Fitzcarrald le dice, no quieren trabajar conmigo, entonces lo desaparezco. Y prácticamente desapareció a esa etnia del Manu, Madre de Dios. Hoy en día, cuando vemos en televisión a estos nativos que filman en el Madre de Dios, errantes, vagabundos, sin orientación, esos son los Harambuts, que fueron hombres que habían estado en un proceso de desarrollo social y organización social en el Manu, un pueblo de 500 familias, 2.500 personas, con un proceso de integración territorial de toda esa área que era realmente impresionante. Y cuando dice los desaparezco, ¿quiere decir los asesinó? Los asesinó, o sea, bueno, indudablemente que los Harambuts inmediatamente se pusieron belicosos al ver que estos estaban invadiendo su territorio, pero entonces Fitzcarrald organizó varias expediciones para aniquilarlos, y prácticamente los aniquiló, o sea, los hizo físicamente y además culturalmente, pues los hizo correr a las alturas de los ríos, en donde ya quedaron dispersos como los demás tribus que existían en la parte del Ucayal y del Amazonas, ¿no? Y eso no se considera mucho en la historia, ¿no? Bueno, es que quien cuenta esta historia es Valdés, en el libro que le digo, La verdadera
El verdadero Fiscarral ante la historia, en donde él relata directamente, o sea, esto lo relata como si fuera un cronista, ¿no? Un cronista del viaje de Fiscarral por el Manu, y describe cómo eran estos hombres, los describe, o sea, hace realmente de un etnólogo, porque los describe a los arambuts altos, inclusive con bigotes, y habla de que era un pueblo que estaba organizado, ¿no? ¿Se le debe mucho a él el desarrollo del caucho? Bueno, indudablemente, él es un precursor de la explotación del caucho en esa zona. Pero es curioso porque Fiscarral nunca llegó a ser un gran capitalista. Lo que fue un explorador y un aventurero que logró penetrar en los más recónditos lugares de nuestra selva, antes nunca explotados, como el Manu y Madre de Dios, y logró organizar a los caucheros para que trabajaran con él. Pero él no era el que tenía el billete era la casa matriz en Iquitos de un alemán, socio de un francés en París, el señor Ahrenfeld, y el alemán, el señor Wesch, quien habilitaba a Fiscarral. Fiscarral iba a la selva y él habilitaba a su vez a sus caucheros, y estos a su vez a los nativos que trabajaban para ellos en una cadena de explotación sin nombre, ¿no? Por otro lado, el traslado del barco de una cuenca a otra, también cuántos centenares ahí trabajaron indígenas pueden miles haber de personas, muerto. Miles de personas trabajaron con él en esa tarea. Ahora, claro, en la película de Fiscarraldo aparece esta hazaña como pasando un barco de unas dimensiones colosales, ¿no? O sea, en realidad el barco que pasa Fiscarral es más pequeño, pero de todas maneras es un barco a vapor que pasa por el istmo, y en ese afán de subir y bajar el barco para pasar el istmo, fallecen muchos nativos y colaboradores de Fiscarral en la tarea, ¿no? Verdaderamente. ¿Fue realmente el fundador de Madre de Dios, como se dice? No, o sea, descubrió al Madre de Dios, o sea, el río. El río. No descubrió porque ya Maldonado había pasado por ahí hacía unos 50 años atrás, pero el que prácticamente conquistó al Madre de Dios y llegó hasta la barraca del Carmen, aunque claro, Maldonado pasó hasta el río Madeira, donde se muere ahogado. Pero Fiscarral trabajó en el Madre de Dios. Maldonado simplemente pasó por ahí, ¿no? O sea, Fiscarral estableció diferentes puestos caucheros en la zona y permitió que eso se quedara en el territorio peruano, porque por el lado boliviano habían unos caucheros sumamente poderosos, entre ellos Suárez, Nicolás Suárez, que para él el Madre de Dios era boliviano y quería seguir avanzando. Y el que lo para es Fiscarral, con el descubrimiento del istmo, ¿no? ¿Y realmente murió tan joven como se dice, a los 35 años? Sí, claro. Murió a los 35 años y esa es otra historia muy interesante, pero realmente la historia de Fiscarral es fascinante, ¿eh? Como dirían los muchachos de hoy día, alucinante. Uno de los que se asocia con él es este boliviano Nicolás Suárez, que quería meterse a toda costa al Madre de Dios y que al final se termina asociando con Fiscarral. Y hay otro boliviano más, que es Antonio Vaca Díez, que se da toda la vuelta al mundo para llegar a Iquitos a encontrar a Fiscarral. Se va desde el río Orton en Bolivia, se va a Londres, estando en Europa, compra la Casa de Fierro, que después la va a dejar en Iquitos, compra una serie de mercaderías para llevar y pasarla por el istmo, porque él tenía la intención de encontrarse con Fiscarral, asociarse con él y pasar por el istmo de Fiscarral. Y además, estando en Europa, contrata a 500 europeos migrantes para que trabajaran con él en el caucho en Bolivia. Entonces se da toda la vuelta, baja por el río Amazonas, ya no entra por el río Madeira, como era costumbre de los bolivianos, entrar por el Madeira y llegar al Beni y al Madre de Dios. Se sigue de frente, pasa por Manaus, llega a Iquitos en búsqueda de Fiscarral,
Y como estaba convencido de que se iba a asociar con Fitzcarrald de todas maneras, se compra una propiedad en la esquina, en una de las esquinas del malecón, y se va a buscar a Fitzcarrald al Istmo, porque no llegaba Fitzcarrald a Iquitos, y él estaba ansioso de asociarse con él. Entonces se va hacia el Istmo a buscarlo, se encuentran, se conocen 2 días, hablan de grandes proyectos y todo lo demás, y camino al Istmo de Fitzcarrald se ahogan los dos a la altura del río Cepa, donde antes era la prisión esta famosa en la selva, y se ahogan. Vaca 10 y Fitzcarrald. En todo caso, la intención de este libro es tratar de mostrar sí, el verdadero personaje. Así es. Con todas sus virtudes y todos sus defectos. Exactamente. No tomo partido, simplemente describo lo que hace, pero obviamente sí tomo partido al final, ¿no? El libro es muy interesante, como te digo, porque la historia de Fitzcarrald es alucinante. Un personaje de la historia. Un personaje de la historia, así es. Gracias. Gracias a ti, Ernesto. Aunque algunos ya lo llaman directamente Fitzcarraldo, como la película de Herzog, el personaje es Carlos Fermín Fitzcarrald, peruano por su accionar y a pesar de su apellido. Este domingo 19 se inicia el segundo Festival Nikkei por los 116 años del arribo al Perú de los primeros inmigrantes japoneses, que gestaron lo que es hoy la comunidad Nikkei peruana, compuesta por los descendientes de aquellos inmigrantes y que ya cuenta con 5 generaciones. Tenemos un tráiler con algunas de las actividades que van hasta el sábado 25 y el ingreso es libre a todos los programas. Mukashi. Siempre todo el mundo habla, desde hace muchos años, de la amistad. Y es maravilloso tener una amistad entre amigos, ¿sí o no? Sí. A ver, ¿están ahí? Sí. Pero un buen día no pudieron jugar. Habían elegido un punto especial y un ruido muy extraño los molestaba. Cuando el papá ogro y el hijo ogro miraron hacia abajo, encontraron un anciano, a un abuelo con su nieto. El anciano estaba orando con todo su corazón a los dioses porque lamentablemente la naturaleza estaba siendo muy dura con ellos. Pero un ruido muy extraño provenía de la habitación de la señora simpática del bosque, así que salió con cuidado, se acercó lentamente y descubrió que en su habitación había un agujero. Y cuando depositó su ojo ahí,
verdadero amor no existe. No solo los sueños, porque ha pasado la triste juventud. Sentimiento que no destroza el corazón. Una farsa que tardamos mucho en conocer. Culmina el tema Walter. Creo en el amor, en lo que dice el corazón. Pues con el amor lo que se siente es felicidad. Un sentimiento que nos complementa el existir. Una sensación, una esperanza y una oración. Viva, vive el amor, aquel amor del que se canta. Viva, vive el amor, aquel amor. Los niños que he tratado tienen un espíritu bien puro y noble y que transmite bastante alegría. Las últimas del programa. Este sábado 18 a las 4 de la tarde, la Casa de la Literatura inaugurará la exposición Mi Casa es Linda, literatura ilustrada para niños. La muestra incide en la presencia de la ilustración para niños en el imaginario de los lectores
y en su relación con la cultura popular tanto de Lima como de otras ciudades del país. El ingreso es libre. El Teatro Británico cumple 10 años y lo celebran este sábado 18 a las 8 de la noche con el cuarteto sueco Kroumata, considerado como uno de los principales grupos de percusión del mundo. Girón Bellavista 527 Miraflores, y el ingreso es libre. Con Miguel Justi y Víctor J. Krebs como anfitriones, el Goethe Institute y la Universidad Católica presentan los lunes filosóficos. Este lunes 20 el tema será la sexualidad en el futuro y los invitados son Natalia Guíñez y Carlos Cruz. De 7 de la noche a 9 en el Girón Nazca 722 Jesús María, el ingreso es libre. Se transmitirá en vivo por la página de la Universidad Católica. El INDECOP y el CONCITEC han convocado al 14º Concurso Nacional de Invenciones en 8 áreas temáticas: agropecuaria y agroindustria, vivienda y saneamiento, energía y transporte, biotecnología y medicina, minería y metalurgia, medio ambiente, telecomunicaciones y electrónica, y utilitarios y otros. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de junio y las bases están en www.concursodeinvenciones.pe. Financiamiento parcial y o total en las tasas de trámites para las solicitudes de patentes, distinciones y trofeos, así como premios en efectivo. De lunes 20 al sábado 25 a las 7:30 de la noche se realizará en el INA de Miraflores la 25ª edición del Festival Jazz en Lima. Lo inaugurará el Cuarteto Internacional The New Messengers. Seguirán música nuda de Ferruccio Spinetta y Petra Magoni, Toromata Trio Jazz de Argentina, Jazz Grove Big Band, Quijada In 3/4, Colombo chileno y Confluencias, Quinteto peruano norteamericano. Avenida Angamo 120, Miraflores. Del sábado 25 de abril al sábado 2 de mayo se realizará en el Centro Cultural de España la 8ª edición del Festival Internacional del Cajón Peruano, que estará dedicado a Rafael Santa Cruz, fundador y director de las versiones anteriores. Será una semana de conciertos, conversatorios y clases maestras, con la presencia de artistas y estudiosos de Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y México, y además la muestra multidisciplinaria El Árbol de la Vida, Rafael Santa Cruz, Raíces, Frutos y Semillas. Atención muralistas del Perú. La Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, convoca al Concurso Nacional de Arte Mural Un Perú Diverso en un Mundo Interconectado, donde los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir la propuesta ganadora. Plazo de entrega de las propuestas 13 de mayo. El jurado especializado seleccionará 3 propuestas finales que entrarán en un proceso público de votación del 14 al 20 de mayo mediante la plataforma www.infoartes.p. Allí se pueden descargar las bases completas. El mural ganador será plasmado en las instalaciones de la OEI en Lima, cuadra 1 de la calle Emilio Altaos en Lince, y tendrá una dimensión de 38 metros cuadrados, 1560 por 245. El artista ganador recibirá el financiamiento de los materiales necesarios para plasmar el mural, un premio en efectivo de 5.000 soles, además de la realización de un video documental del proceso de elaboración del mural a cargo del canal web de la Dirección de Artes y su plataforma www.cultura24.tv. Y eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos y que tengan un buen fin de semana. Nos veremos en el siguiente programa. Y un saludo para los muralistas por este concurso. Y que vienen muchos más seguramente. Hay uno en Barranco también, convocado por la Municipalidad de Barranco. Ahí está todo en orden para que los muralistas pinten las paredes de Lima. Con todo gusto, además. Y con mucho permiso.